¿cómo llamarle? Disfunción en el metabolismo de los lípidos en la sangre. Estaba leyendo acerca de algunos artículos publicados en este mismo año sobre la buena alimentación y sobre específicamente el qué pasa con las dislipidemias en México, que es tener los triglicéridos altos o el colesterol en números que no deberían de estar inaceptablemente altos o el colesterol bueno inclusive muy bajo, ¿no? Y estaba leyendo un artículo que hace referencia sobre los buenos hábitos alimenticios para una buena salud. Fue una evaluación de un programa de educación que se dio en mujeres latinas. Y lo que hicieron fue ver qué tanto influía el explicar en mujeres latinas específicamente las condiciones cardiovasculares, factores de riesgo, estilo de vida, modificación de hábitos alimentarios, etcétera, en la circunferencia de cintura y en el riesgo cardiovascular. Y se dieron cuenta de algo sorprendente. No influye en lo absoluto. Es una modificación de hábitos demasiado pequeña como para decir que hace una diferencia. Y la verdad es que sí me sorprendió, pero esto me hace pensar que no tiene que ver solo con educación, tiene que ver con acciones, ¿sí? No tiene que ver solo con que los pacientes sepan que tienen un problema y que sepan cómo modificarlo, sino que de verdad se pongan las pilas para hacerlo. Entonces, bueno, el primer paso es difundir una información y el segundo paso es que te pongas las pilas. No sirve solamente saber, porque realmente hasta está estudiado, ¿no? No se vale solo saberlo, sino hay que ponernos en acción. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de dislipidemias, que proviene de dis, que quiere decir anomalías, lipi, que proviene de lípidos, que es el nombre que se le da a las grasas orgánicas como el colesterol, y de emia, que se refiere a la sangre. Es decir, hablar de dislipidemias quiere decir que nos estamos refiriendo a las anomalías de los lípidos en la sangre. Ahora, es muy importante que nos quede claro que el colesterol es un componente esencial de las membranas celulares y además es precursor, es decir, formador de hormonas como las hormonas sexuales o las hormonas tiroideas, y es transportado en la sangre por partículas especializadas conocidas como lipoproteínas. El colesterol que se encuentra en nuestro organismo lo adquirimos por medio de dos vías: la vía endógena, que es la producción de colesterol generada por el organismo, y la exógena, que es el colesterol que adquirimos por medio del consumo de los alimentos. Cuando estamos hablando de estas lipoproteínas, nos referimos a compuestos sintetizados en el hígado. Su función principal es transportar el colesterol endógeno y los triglicéridos. El día de hoy vamos a tener a una experta para platicarnos de este tema. Recuerda que si te interesa saber cómo remediar este asunto o algunas pautas o dudas que puedas tener, puedes comunicarte con nosotros a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01800 727 54 20 y a través de WhatsApp en el 333 822 3208. Recuerda que este número está habilitado solamente de lunes a viernes. Antes de seguir, darle las gracias a todos los que están atrás de este micrófono para que pueda llegar esta información a tus oídos. Toño en los controles, César en las cámaras, Rosy Muñoz en la producción. Y les decía entonces que va a ser muy importante que tengamos un panorama amplio acerca de cuáles son aquellos términos en los cuales se nos va en los cuales se va a definir que tenemos un problema con el colesterol. Les decía entonces que el colesterol es una parte como esencial o fundamental. Digamos que parte de la materia prima que forma todas las células de todo el cuerpo, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Entonces, con mucha frecuencia pensamos que el colesterol es malo, y no es malo, es una parte esencial, es un material, digamos que de primer orden que necesitamos para la formación de estas células. Ahora, hay varias formas de llamarles a estas lipoproteínas, dependiendo del tamaño o la capacidad que tienen de transporte de colesterol.
¿sí? Las lipoproteínas, vamos a imaginárnoslas como si fueran unas especies de bolsitas transportadoras de colesterol, ¿sale? Y entonces, a los que tuvieron la oportunidad de escucharnos el año pasado con el tema de los triglicéridos y el colesterol en los mexicanos, creo que les quedó bastante claro porque hicimos la comparación de estos transportadores de colesterol en la sangre como si fueran cochecitos, como si fueran bochitos, que son coches que tienen una poca capacidad de transporte, por así decirlo, y también hicimos la comparación con trailers, es decir, imagínense esto, imagínense que a nosotros en el cuerpo no nos interesa tanto saber cuánto colesterol tenemos, sino qué tanto tráfico está haciendo en la sangre. Yo siempre les he hecho la comparación que que nos imaginemos una mudanza de una ciudad a otra. ¿Cómo es más fácil hacer esa mudanza? ¿En coches pequeños como en bochos o en trailers grandes? Entonces, lo que tenemos que entender es que el colesterol bueno es el que va a ser capaz del transporte eficiente de ese colesterol, es decir, trailers en la sangre, y el colesterol malo, entre comillas, va a ser el que va a ser menos capaz del transporte del colesterol. Esta es una primera división hecha como muy a grosso modo, pero regresando al corte, vamos a tener a la doctora Lorena Valerdi Contreras. Ella es endocrinóloga e internista del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y va a estar hablándonos acerca del colesterol, la dislipidemia del mexicano. Quédense con nosotros, recuerda que nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, Austin a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca del colesterol, específicamente de una condición a la que se le ha nombrado la dislipidemia del mexicano. Antes de irnos al corte les estaba yo platicando acerca de cómo podemos entender lo que significa una dislipidemia y cómo entender el colesterol, que les decía que sí nos interesa el total, pero realmente nos interesa más que tanto, entre comillas, tráfico está haciendo en la sangre. Para platicarnos de esto tenemos ya en la línea a la doctora Lorena Valerdi Contreras, endocrinóloga e internista del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctora, buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia y pues sí, vamos a platicar algunos aspectos muy importantes de los lípidos, particularmente del colesterol y el efecto que los niveles altos tienen en la salud de todos nosotros. Bueno, doctora, pues antes que nada agradecerle el tiempo que nos está brindando. Yo sé lo difícil que es a estas horas poder comunicarse con nosotros, pero de verdad le agradezco de todo corazón que se esté dando el tiempo para hacerlo. Y pues quisiera empezar, doctora, para que a todos los radioescuchas les quede un poco más claro. ¿Cómo podemos definir el colesterol? Bien, el colesterol es una sustancia, forma parte de los lípidos, pues, es una sustancia que es muy importante, es vital para todos nosotros. El colesterol compone muchas de las membranas celulares, de hecho todas casi las membranas celulares, células tenemos billones por todo el cuerpo, entonces el colesterol forma parte de la estructura de todas las células, de la membrana pues de estas células. Tiene otras funciones también de nutrición, tiene funciones se necesita para la síntesis de muchas de las hormonas también, que pues las hormonas también son necesarias para la vida prácticamente de todos los días. Entonces, el colesterol es una sustancia que forma parte de la vida de todos los seres humanos. O sea, que vamos a necesitarlo en muchísima cantidad. Sí, existen ciertos rangos donde el colesterol sanguíneo debe de oscilar, o sea, entre aproximadamente no más de 200 miligramos es lo que se recomienda que una persona traiga en sangre. Pero bueno, los niveles en realidad van a depender del perfil de riesgo que tenga el paciente del que estemos hablando, de factores como la edad, como la presencia de otras enfermedades como diabetes, como obesidad, como el hecho de haber tenido, por ejemplo, un infarto cerebral, un infarto al corazón. Todos esos son factores que determinan en realidad la cantidad de colesterol que debe andar en sangre y también si el paciente o la persona necesita o no necesita tratamiento. Perfecto. Y doctora, ¿cómo saber si yo soy un paciente de riesgo o no? Bien, los antecedentes familiares tienen mucho que ver. De hecho, la primera cosa que podemos hacer nosotros, o sea, incluso antes de acudir al médico, es echarnos un vistazo pues a
a la historia familiar que tengamos. Es decir, si mi papá o mi mamá tuvieron un infarto al corazón, tuvieron un infarto cerebral, tuvieron una oclusión de sus piernas a causa de coágulos, por ejemplo, pues son como foquitos rojos que se encienden y que uno debe estar atento a eso, porque esos factores genéticos, pues en realidad, eso no los podemos modificar. Lo que modificamos, pues, es el entorno en el que estamos. Modificamos la alimentación, modificamos el ejercicio, pero en realidad esos factores genéticos no podemos modificarlos. Entonces, como que el primer paso es fijarnos en ese aspecto. Existen otros factores, pues, que nos pueden decir si alguien tiene riesgo. En general, se recomienda que si no hay ningún antecedente familiar de este tipo, los hombres de más de 35 años y las mujeres de más de 45 años acudan por sí solitos al doctor para que les solicite uno que le llamamos perfil de lípidos, pues donde tomamos el colesterol y fracciones de colesterol y triglicéridos para precisamente establecer riesgos. Ahora, doctora, vamos a imaginar que sea algún paciente de menos de 30 años que no tenga los antecedentes familiares, pero que sí traiga a lo mejor ya un sobrepeso considerable o inclusive un grado de obesidad. ¿También estaría justificado hacerlo? Menos de 30 años, sí. La obesidad también es un factor de riesgo para todas las enfermedades cardiovasculares, metabólicas. Es muy frecuente que los pacientes con obesidad se acompañen con trastornos de lípidos, con trastornos también del metabolismo de la glucosa, pues del azúcar. Entonces, si existen factores de riesgo, pues también están indicados en pacientes de menores de 35 años los hombres y menores de 45 años las mujeres. Perfecto. Ahora, doctora, ¿cuál sería la relación para que nos empiece a quedar más claro? Como que lo escuchamos mucho, pero sería importante que lo escucháramos de la voz experta. ¿Cuál es la relación entre la obesidad y el tener elevados los niveles de lípidos en sangre? La obesidad es una de las enfermedades más importantes de los últimos años y es un problema no solamente de nuestro país, es un problema de todo el mundo, pues, y sobre todo lo alarmante es que se está presentando en edades muy tempranas. Entonces, cuando se presenta en edades muy tempranas, es decir, en niños, en adolescentes, pues entonces la posibilidad de desarrollar complicaciones de la diabetes, pues evidentemente se incrementa mucho. Es muy frecuente que la obesidad se acompañe de trastornos de lípidos, triglicéridos altos, que los triglicéridos también es un componente del cuerpo. Los triglicéridos es como un tipo de grasita de la sangre. Los triglicéridos dependen mucho más que el colesterol de lo que uno ingiere. Es decir, si yo me como un pastelito, si yo me como un pozole o un menudo, muy probablemente mis triglicéridos, si el metabolismo no es adecuado, pues se me van a incrementar. El colesterol es diferente. El colesterol depende mucho más como de los mecanismos genéticos, enzimáticos que cada persona tiene, de la forma como se procesa el colesterol, de tal manera que el colesterol que circula en sangre, solamente el 20% depende de la ingesta, y el 80% es la producción que le llamamos endógena, es decir, dentro de mi cuerpo, en el hígado principalmente. El hígado es el productor de colesterol. Si hay algo enzimático mal, que está muy influenciado por aspectos genéticos, funciona mal, entonces probablemente los niveles de colesterol serán elevados, incluso aunque yo lleve una dieta baja en colesterol. Pues. O sea, que no va a depender del consumo, inclusive del estilo de vida. Ahora, entonces, digamos que va a ser súper importante empezar a observar a nuestros familiares. Exacto, es como el primer paso, observar a los familiares. De hecho, bueno, es como que van muy de la manita: obesidad, lípidos, diabetes. Son como factores que casi siempre encontramos juntos. Y yo les pongo siempre un ejemplo de, por ejemplo, si mi mamá tiene diabetes o mi papá tiene diabetes, la posibilidad de que yo tenga diabetes es del 40%. Inclusive el hecho de haber nacido con una prediabetes es un porcentaje altísimo, ¿no? Ajá, de hecho, otros factores que fíjese que a veces no le damos tanta importancia, incluso los médicos dentro de los antecedentes, siempre también tenemos que preguntar el peso al nacimiento. Niños que nacen de más de 4 kilos de peso o incluso de menos peso, de menos de 2,5, o sea, menos de 2,5 o más de 4 kilos, ambos son factores de riesgo para que ese bebé más adelante desarrolle obesidad, desarrolle diabetes, desarrolle trastornos en los lípidos y aumenta obviamente pues el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular. Entonces son antecedentes muy importantes: la familia, el peso al nacimiento
Y bueno, y de ahí en adelante, pues el estilo de vida que lleve cada persona, que por lo general, desgraciadamente en nuestro país, y bueno, en muchas partes del mundo, ese estilo de vida pues no es el más adecuado. O sea, la realización de ejercicio no es como una rutina que todos deberíamos de tener. La alimentación también pues usted sabe, pues por la prisa de la vida diaria, de todas las actividades que tenemos que hacer, eso es como que se le va a uno restando importancia. Y pues generalmente uno no se organiza, come uno lo que está más a la mano, y como ya tengo mucha hambre porque ya es tardísimo y no preparé nada, pues entonces lo que más a la mano hay son alimentos muy ricos en hidratos de carbono y muy ricos en grasas, que justamente son los que debemos de reducir el consumo. Bien, doctora, pero entonces el panorama suena un poco desalentador, porque entonces si mi papá tiene problemas, si mi mamá tiene problemas, si mis hermanos tienen problemas, ¿quiere decir que yo nací estrellado o cómo le voy a hacer? Sí, son como marquitas, como una etiquetita que se le pone. No quiere decir que por presentar todo esto, o sea, el 100% vaya a tener problemas, pues depende de muchos factores. Estas enfermedades que padecemos en la actualidad se llaman enfermedades multifactoriales, es decir, lo genético tiene un peso muy importante, pero también todos los factores ambientales tienen también su contribución. Y a veces cuando se combina todo esto, entonces es cuando ya se florece una enfermedad de este tipo, ¿no? Entonces también no es, aunque sí, el panorama, como usted dice, suena desolador, es verdad, pero es un problema real, o sea, es un problema que necesitamos enfrentar, y pues no es fácil, porque no hay como una pastillita que me la tome, o una estrategia que la haga, y que ya con eso vayamos a combatir la obesidad, los trastornos en lípidos y la diabetes que tenemos. Implica todo un cambio en estilo de vida, todo un cambio en pensamiento. Adoptar estilos de vida no es fácil porque implica pues orden, implica disciplina, y a veces esos aspectos no estamos como tan acostumbrados a llevarlos. Pero regresando al corte, le voy a pedir, doctora, que se quede con nosotros para que nos platique cómo le podemos hacer para así empezar a cambiar estos estilos de vida que no nos están llevando a una vida saludable. Quédense con nosotros, recuerda que nos estás escuchando a través del 1040 de AM. Regresamos. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de el colesterol, hablando de este tema interesante que es la dislipidemia, y específicamente vamos a aterrizarlo en la dislipidemia del mexicano. Tenemos en la línea a la doctora Lorena Valerdi Contreras, que nos estaba platicando antes de irnos al corte acerca de cuáles son aquellos factores de riesgo, aquellos foquitos rojos que tenemos que tener, digamos que presentes, para saber si yo soy un paciente de riesgo o no, si yo soy una persona que se acerca a tener este problema o que pudiera ser una persona que lo tuviera. Ahora, ya dijimos que tiene que ver con los antecedentes familiares, es decir, qué tipo de enfermedades padece mamá, qué tipo de enfermedades padece papá, cómo andan mis hermanos, y una cosa muy importante que luego no tomamos en cuenta o que se nos olvida a los profesionales de la salud preguntar, que cuando lo preguntamos al paciente se le hace hasta raro, es el peso al nacer. Y entonces, doctora, nos quedamos hablando acerca de cuáles son aquellas estrategias que pudieran servirnos para modificar, o los factores de riesgo modificables para evitar tener este problema de la dislipidemia. Muy bien, pues lo que les mencionaba hace un momento, pues los factores genéticos, eso no los podemos cambiar, o sea, la herencia que traemos, esa no podemos hacer nada prácticamente en este momento por modificarlo. Pero el otro componente que determina la aparición o la no aparición de estas enfermedades crónicas, como la dislipidemia, como la obesidad, pues sí tiene que ver con cuestiones ambientales, es decir, con estilos de vida. Y bueno, está bien demostrado que perder peso es un factor muy importante para reducir el riesgo de padecer, por ejemplo, diabetes. Aproximadamente la pérdida entre un 5 y un 7% del peso corporal es una estrategia efectiva para prevenir, por ejemplo, diabetes. Y por cada kilo que se pierde, pues hay una disminución en este riesgo de diabetes más o menos como del 16%. Y como les mencionaba, la obesidad pues es un factor que está detrás de trastornos de los lípidos también, sobre todo pues el aumento de los triglicéridos. Y bueno, en esto de los estilos de vida, definitivamente el ejercicio es uno de los pilares importantes para prevenir estas enfermedades, o una vez que se tienen, pues para controlarlas, para mejorar el control de estas enfermedades. Y les pondré un ejemplo bastante sencillo.
Hacer ejercicio 150 minutos a la semana nos puede disminuir el riesgo de padecer diabetes hasta de un 30%, sobre todo si precisamente no está presente el componente de familiares con diabetes, es decir, si mi papá o mi mamá no tienen diabetes, todavía yo me beneficio mucho más de hacer ejercicio para prevenir, por ejemplo, la diabetes. Entonces, el ejercicio es una estrategia que está bien documentada, que está perfectamente recomendada. Desgraciadamente, pues no es como tan fácil a veces tener el acceso para realizar ejercicio, pero de alguna manera tenemos que buscar la forma de, pues, de organizarnos, de invitar a la familia, de inculcar esto a los niños sobre todo, y que formen parte como de la vida diaria. Yo les pongo de ejemplo a mis pacientes que el ejercicio tendrá que ser como una actividad todos los días, por ejemplo, como bañarse, por ejemplo, todos los días uno destina 15 a 20 minutos a bañarse, ok, pues entonces el ejercicio tiene que estar presente también como una de las cotidianidades, pues, de las actividades de todas las personas. Yo siempre les digo a mis pacientes y les da mucha risa, me les quedo viendo y les digo, a ver, ¿comes diario? Y pues contestan, pues sí, pues te mueves diario, ¿no? Así de fácil, es una regulación de azúcar y es todos los días, ¿no? Sí, y aparte tiene muchos beneficios. Cuando uno hace ejercicio de forma regular, uno se siente bien, pues, porque empieza a liberar sustancias que al cerebro le gustan, que le hacen bien, pues, entonces uno se siente bien, entonces después hasta incluso es como difícil dejar de hacerlo. Entonces el chiste es como empezarse a enrolar en un plan de ejercicio y ya después todo lo demás viene solito y los beneficios vienen solitos, no son como a corto plazo de mañana o pasado mañana, me voy a empezar a sentir bien, voy a ver cambios en mi peso, voy a ver cambios en mi glucosa, voy a ver cambios en mis niveles de colesterol, no, pero es como un beneficio que se va monando y que será más palpable posteriormente. Claro, y que depende 100% de mí. Ahora, doctora, ¿estos 150 minutos de ejercicio están recomendados de algún ejercicio en específico o puede ser lo que sea? No, definitivamente sí hay ejercicios que se llaman como de resistencia, es decir, les pongo yo también a mis pacientes los ejemplos de bailar. O sea, bailar es un ejercicio excelente. Andar en bicicleta, uno de los mejores ejercicios también por el poco impacto en articulaciones que tiene sobre todo, pues es nadar. Nada más que nadar pues sí es como más difícil porque no todos tenemos como la facilidad de tener una alberca cerca y de invierten un poco más de tiempo porque hay que bañarse, etcétera. Entonces, pero ejercicios como caminar, ejercicios como bailar, le digo que es una actividad muy bonita y aparte, pues muy divertida. Tan solo esas dos estrategias pues pueden ayudarnos a cumplir esta meta de 150 minutos a la semana. Entonces, estos son los ejercicios recomendados. Generalmente ejercicios como levantar pesas, ejercicios que le llamamos isométricos, no son tan recomendables con este objetivo, pues con el objetivo de bajar peso, con el objetivo de prevenir enfermedades cardiovasculares, de controlar los niveles de glucosa. Deben de ser como ejercicios de resistencia, correr, caminar, andar en bicicleta, bailar, esos son los que se recomiendan. Y además tiene que tener dos características, constante y de bajo impacto. Ahora, hablando nutricionalmente, doctora, ¿cuáles serían aquellas estrategias que nos podrían servir para ya sea disminuir nuestros niveles de colesterol en sangre o para modificarlos de una manera sana? Bien, esta parte es, usted sabe, desgraciadamente un poco difícil porque implica muchos cambios, pues, pero por supuesto que son cambios para bien. Entonces, yo creo que la primera cosa, pues, es estar convencidos de estos cambios. Cuando uno inicia un plan de nutrición o unas modificaciones en la forma de comer, uno no debe de pensar que es nada más para bajar tantos kilos, ¿no? O para controlar en cierto tiempo mis niveles de colesterol, por ejemplo, o de glucosa. Uno debe de pensar que es una estrategia que se va a empezar ahorita y que va a ser prácticamente para toda la vida, porque si yo tengo problemas con el colesterol, si yo tengo problemas con el peso por los factores que hemos estado platicando, no se van a quitar solitos. O sea, yo tengo que hacer algo para poder modificar eso. Yo también les digo mucho a mis pacientes, es que en realidad estas enfermedades como la diabetes, como el colesterol, no se adaptan al estilo de vida que uno tiene. O sea, el colesterol no sabe si yo no comí, si no tuve tiempo de hacer de comer y me comí una hamburguesa o una pizza. O sea, no. Las enfermedades esas vienen y no se detienen, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que hacer es adaptar la vida de uno a estos problemas que yo ya tengo, que yo ya traigo y que sé que no los voy a poder modificar tan fácil.
Entonces, la primera cosa es estar bien conscientes de eso. La segunda cosa es organización. Yo sé que es algo súper temprano en la mañana, entonces probablemente una noche antes tengo que llevar preparada o tengo que preparar mi comida tal vez para llevármela a mi trabajo, a mi escuela, o para cuando los niños vengan a comer ya haya algo preparado y precisamente como que no me agarren las prisas y me coma lo que sea con hambre. Entonces, esa parte también de organización es un factor importante, es una estrategia importante que tiene que uno, y eso es parte de uno, pues. Ahora, algunos datos que son como más objetivos, podré decirles que hay ciertos alimentos, por ejemplo, que aumentan el riesgo de diabetes, que aumentan el riesgo de hipercolesterolemia. Por ejemplo, para el riesgo de diabetes, el consumo de carnes rojas aumenta un 26% este riesgo de padecer diabetes, sobre todo por cada porción extra, es decir, por cada 40 gramos extra sobre el consumo recomendado, que son 120 gramos, aumenta este riesgo de padecer diabetes. Las papas fritas, por ejemplo, también, si consumimos 2 porciones por semana, también aumenta el riesgo de padecer diabetes, de padecer problemas de colesterol, sobre todo aumento en los triglicéridos. Entonces son algunos de los ejemplos que puedo dar de alimentos que no están tan recomendados. No es que estén prohibidos, sino que uno debe de saber que son alimentos que probablemente no conviene comer, ¿no? Y que no deben de ser consumidos en exceso, ¿no? Que ese creo que sería así como que el tema. Aparte, bueno, las papas fritas, bueno, el tipo de cocción está pésima, porque no solo va a afectar eso, ¿no? Pero regresando al corte, doctora, le voy a pedir que vayamos pensando en un último mensaje que quisiéramos darle a los radioescuchas para que quede bien claro este tema de qué estrategia seguir y además qué nos va a pasar si no lo hacemos, ¿no? Quédense con nosotros, recuerden que nos están escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. $7:50 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, recordándoles que este año celebra Radio Mujer el segundo evento en las playas de Vallarta, Bienestar, Crecimiento y Diversión, con dos grandes en conferencia, Alicia Soltero con el tema La maravillosa capacidad de reinventarnos y Blanca Mercado con el tema Ni princesa, ni zorrita, ni invisible. ¿Qué clase de mujer deseas ser? Viaja, descánsate y diviértete del 2 al 5 de julio, paquetes desde 3,300 pesos por persona, que incluyen 4 días y 3 noches en hotel, todo incluido y transporte viaje redondo. Date un tiempo para la recreación, reserva tu lugar desde 300 pesos y para mayor información, llama al 3647-0139 o al 3123-2403. El hotel sede del evento es el Occidental Nuevo Vallarta. Radio Mujer y Promo Charters del Sol te invitan en este viaje que no te puedes perder. Y seguimos en la línea con la doctora Lorena Valerdi Contreras, que por cierto, doctora, la manda a felicitar porque por aquí me dicen a través de WhatsApp que habla usted muy bien. Quiere decir que está quedando bastante claro el tema. Nos quedamos platicando acerca de aquellas estrategias nutricionales que nos pueden ayudar a reducir el riesgo de diabetes, que ya decía usted que el consumir mayor porcentaje de carne roja en la dieta o más allá del recomendado puede aumentar en un 26% el riesgo de padecer diabetes, y por ejemplo el consumo de 2 veces por semana de papas fritas, bueno, también va a aumentarlo, ¿no? ¿Qué otras cosas nutricionalmente hablando deberíamos hacer para disminuir el riesgo o para modificar nuestros niveles de lípidos en sangre? Bien, pues en general el consumo de caldo no está recomendado, es decir, caldo de pollo no es como lo recomendado porque, bueno, aumenta los niveles de triglicéridos en sangre. Es mejor, por ejemplo, si se hace un caldito de pollo, un consomé de pollo, es mejor sacar las piezas de pollo, obviamente sin cocinarlo sin piel, cocerlo sin piel, y desechar el caldito y comerse las verduras y la carne magra del pollo o del pescado, por ejemplo. Y con esto del pescado, precisamente una de las estrategias medicamentosas que tenemos para tratar los niveles de triglicéridos o de colesterol alto son los ácidos omega 3. Estos ácidos omega 3 pues están presentes sobre todo en el pescado. Entonces, obviamente ahorita ya hay medicamentos que están hechos a base de estos ácidos omega 3 y algunos de los famosos, el ácido DHA, las leches para bebés lo suplementan con frecuencia, o el llamado EPA también. Estos aceites se encuentran en el pescado sobre todo, y esto lo que hacen es reducir la producción hepática de triglicéridos
y pueden disminuir los triglicéridos hasta entre un 20 y un 50%. Más o menos el consumo de 2 a 4 gramos de estos ácidos es lo recomendado, solamente que para consumirlos en el pescado, pues las cantidades de pescado que se necesitan pues son muy altas. Entonces, por eso, en pacientes que está indicado, que tienen niveles de triglicéridos altos y que está indicado dar tratamiento, esta es una de las estrategias que tenemos, que nos proporciona ahora sí que la naturaleza, como en los pescaditos, para combatir los niveles de triglicéridos en particular. Para el colesterol, pues va a depender. Existen 2 tipos de colesteroles, existen más tipos, pero sobre todo, como para simplificar las cosas, son el colesterol que le llamamos LDL, que es el malo, es el que va y se pega en las arterias del corazón, por ejemplo, y ocasiona los infartos, y el colesterol llamado HDL, o sea, el colesterol bueno, es decir, ese entre niveles más altos de ese colesterol que tengamos, hasta cierto punto protege para enfermedades del corazón. Entonces, desgraciadamente los mexicanos, la dislipidemia más común o la alteración en lípidos más común que tenemos es precisamente que los niveles de este bueno están bajos. Entonces, hay algunas estrategias que se utilizan para incrementarlos, como es, por ejemplo, ciertos alimentos, como pues los ácidos omega 3, medicamentos, por supuesto, que pueden hacer que incremente los niveles de HDL, bajar de peso, el ejercicio también. Desgraciadamente no lo incrementan así como uno quisiera en cantidades, pero por supuesto que son incrementos que se abonan a favor de la prevención de estas enfermedades crónicas. Doctora, ¿qué números deberíamos de tener de HDL? Porque luego los pacientes pues en general dicen, ay, traigo 26, ¿eso sería bueno o malo? ¿Traigo 40, traigo 70? ¿Cómo sería? Bien, lo recomendado para los hombres es más de 50 miligramos por decilitro de este colesterol bueno o HDL. Y en mujeres, de 40. Es decir, cuando tenemos menos de 40 mujeres o menos de 50 en hombres, pues es un factor de riesgo para padecer algunas de estas enfermedades. Y le diré, por cada 1% que aumenta este nivel de HDL, de colesterol bueno o colesterol HDL, va a disminuir la posibilidad de un evento coronario, es decir, de un infarto al corazón, disminuye como un 2 a 3%. Entonces, aunque sean incrementos poquitos, pues que uno dijera, ay, bueno, pues no fue tanto, o sea, la verdad que el impacto sobre estas posibilidades de desarrollar un infarto, pues sí son factores que están a favor, por supuesto que sí. Pero entonces, paciencia, porque las HDL suben lento, pero como usted bien lo menciona, hay estrategias como muy, muy definidas para hacerlo, ¿no? Específicamente en los mexicanos. Haciendo un resumen acerca de las estrategias para subirlo, diríamos que sería el omega 3, la reducción de peso, el ejercicio, ¿y habría algo más que hacer? Obviamente en pacientes que estén recomendados por su perfil de riesgo, medicamentos. Uno de los medicamentos de elección pues son las llamadas estatinas. También necesito mencionar que estos medicamentos también no son completamente inocuos, es decir, no están libres de tener algún efecto adverso en las personas. Entonces, por eso lo debe determinar el médico que revisa al paciente, que lo interroga, que le hace una exploración, que le hace una historia clínica y lo estratificamos en riesgos. Obviamente, entre más joven esté un paciente, pues los riesgos de sufrir algo cardiovascular pues son menores. Entonces también la edad es una cosa que debemos de tener en cuenta. Es decir, tal vez yo me chequé a los 30 y estaba bien, ok. El paso del tiempo, la edad, es un factor que se va agregando para padecer todas estas enfermedades crónicas. Entonces, no es lo mismo a los 30 años los lípidos que a los 40. Existe también un momento de la vida, sobre todo en las mujeres, donde hay como un cambio muy drástico en estos niveles de colesterol, que es cuando precisamente viene la menopausia. Por todas estas alteraciones hormonales que existen, generalmente uno aumenta de peso donde no debería aumentar, que es precisamente la pancita, o sea, el aumento de la circunferencia de cintura, esa es la que más problemas nos trae. Y bueno, esto se acentúa más con estos periodos de la vida normales, pues como la menopausia. Bien. Como donde más debemos estar al pendiente. Perfecto, entonces va a haber momentos claves de la vida donde tenemos que estarnos checando, que la recomendación sería hacerlo al menos una vez al año. Ahora, a través del teléfono nos escribe Leti Cruz y nos dice, ¿qué relación existe cuando los triglicéridos están normales y el colesterol está alto? Bien, eso puede reflejar sobre todo un problema en el procesamiento interno del colesterol, es decir, lo que les mencionaba al inicio de esta plática, era que el colesterol dependía más como de los factores genéticos que yo tengo para producir de más. Entonces a veces, por más que yo me restrinja de una dieta completamente libre en colesterol, si yo tengo un problemita a nivel hepático que me está haciendo que produzca mayor cantidad de colesterol,
pues a pesar de eso, de que yo me cuide, de que no coma colesterol o alimentos ricos en colesterol, yo también voy a tener los niveles de colesterol altos, y en ese caso hay que acudir al doctor para, le digo, establecer un riesgo para ver si necesita o no necesita medicamentos para prevenir una enfermedad cardíaca o una enfermedad cerebral, por ejemplo. Y quisiera decirles también aquí que se puede prevenir. La primera vez que da un infarto, generalmente hasta el 50% de esos infartos se pudieron haber prevenido. Y más o menos un 75% de muertes por causas del corazón, de infartos, se pueden prevenir también. Entonces, la prevención es aquí una de las estrategias más importantes, y creo que es donde debemos hacer todos más énfasis. Todos tenemos que hacer hincapié en la prevención. Doctora, ¿en qué teléfono la podemos localizar o en dónde podemos tener más información? Sí, por supuesto. Las puertas del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, están abiertas para cuestiones preventivas también. Yo estoy ubicada en el área de medicina interna, soy internista, soy endocrinóloga y trabajo en este maravilloso hospital. Bien, la doctora Lorena Valerdi Contreras del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad le agradezco la información tan valiosa que nos pudo dar el día de hoy. Los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego, espero que tengan un excelente martes.